¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que cotidianamente tenemos. Un grupo de amigos nos reunimos en mi taller generalmente, también generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para hablar sobre nuestras pasiones, nuestros oficios, intercambiar experiencias, intercambiar anécdotas, en fin. Por sobre todas las cosas profesamos el amor a las herramientas y a la antigua escuela. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, les mando un abrazo grande. A los amigos que se vienen acercando, les doy la bienvenida, les agradezco el haber elegido el canal y bueno, espero que el contenido sea de su agrado. Hechas las formalidades del caso, hoy no voy a nombrar a los amigos porque ya saben todos de quién se trata y bueno, les mando un saludo muy grande y quiero entrar de lleno al tema de hoy. Hoy, dado que bueno, si la cámara me acompaña, voy a tratar de mostrar un poquito. Seguime chango. Bueno, ahí pueden ver bolsas. Hay unas 4 o 5 bolsas. Vamos a posicionar nuevamente. Hay unas 4 o 5 bolsas de repuestos y partes de la Coupé Torino que estamos restaurando con mi amigo Jorge. Ya la historia la saben, tengo pendiente, ya lo tengo prácticamente sacado. El motor de la GR que va a ir a la Coupé TSX. La Coupé TSX vino con un motor diésel. Bueno, nada, ya conocen mi opinión. No entiendo cómo el dueño, el titular, compró una Torino 0 kilómetro, el auto más veloz del momento, una TSX, y le metió un motor diésel. Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Por suerte la Coupé ya la tenemos en dominio. Y en este momento se encuentra, como dije, en el chapista. El chapista desarmó todo y mandó todo para que el Tano, que es el experto en torinos del equipo, bueno, clasifique qué sirve, qué no sirve, qué hay que ir comprando, qué no hay que ir comprando, qué se manda a cromar, qué se manda a rectificar, que no, que esto, que lo otro. Bueno, hay que clasificar cada una de las cosas. La Coupé está bastante sana, no tuve mal ojo, pero bueno, por ahí están haciéndole algunos parchecitos, algunas cosas, y se está haciendo el trabajo de chapa y pintura para que quede espectacular. Yo estoy a cargo de lo que es la electricidad y la mecánica. Bueno, hechas más o menos la puesta en contacto de la historia, me di cuenta que por ahí nunca les conté cómo nació mi pasión por los torinos. Y tampoco les conté sobre mi primer coupé, ni nada de eso. Vamos a hacer un poquito de historia hoy, de historia mía, historia personal. Bueno, yo mi primer toma de contacto con las Coupé Torino las tuve en el taller de mi tío Pepe. Era bastante conocido en la zona de Palomar, ya sea para bien o para mal, pero era bastante conocido. Él en su taller tenía torinos de prácticamente todos los modelos, dado que era bastante torinista y la gente le llevaba su torino para distintas cuestiones. Hacía chapa y pintura en líneas generales, pero por ahí los torinos eran un poquito más el fuerte del taller. Tuve la suerte de poder probar y manejar todas las Coupé Torino desde muy chico, o sea, los distintos modelos. Mi tío era una persona que por ahí no medía muy bien las consecuencias de que un chico de 11 años se vaya en la Coupé Torino y decía: Tomás, me tiraba la llave, anda a comprar cigarrillos. Bueno, yo iba, pero tardaba como por lo menos una hora, dando vueltas con la Torino. Nada, me enamoré instantáneamente de ese auto. La verdad que una máquina espectacular. Con el paso de los años, yo seguía con mi tío en el taller, paralelo al estudio, paralelo a todo. Pero bueno, yo quería tener una Coupé Torino. Ya tenía en mi haber mi Sian 175. Tenía un Fiat 600, de los que ya venía armando, comprando y vendiendo. Pero en ese momento tenía mío para andar un Fiat 600R modelo 72, que verdaderamente estaba interesante, estaba lindo.
En esos momentos contaba con un montón de papeles. Antes los autos se compraban con un montón de papeles. Patentes, pilas, papeles de esto, papel de la concesionaria, título a modo libretita, cédula verde, en fin, millones de papeles que después terminaba sirviendo el título y la cédula verde. Y en aquel momento comprar algo con cédula verde ya era algo bastante importante. Ni hablar si se compraba algo a un titular. Era todo más libre, más tranquilo. Estamos hablando de los 90. Y yo ya tenía la Cian 175, ya había perdido la Vespa. Andaba con la Cian 175, un Fiat 600 y ya tenía más o menos 16 años y quería una Torino. Entonces, bueno, me di a la tarea en aquella época de comprar la revista Segunda Mano. Acá es cuando empiezan los amigos a recordar que existió una revista que se llamaba Segunda Mano, que se podía publicar gratis, pero el aviso salía por ahí a los 6 meses. Yo me acuerdo que publicaba los Fiat 600 y después de haberlo vendido y ya haber pasado 3 o 4 meses me llamaban que había por el aviso, llamo por el aviso al Fiat 600, ya se vendió. Pero bueno, nada. Y buscaba a ver si podía conseguir alguna coupé. Antes se usaba mucho la permuta. Yo creo que en aquel momento mi intención era entregar la Cian 175, el Fiat 600 y algunos pesos. La verdad que lo pienso hoy en día y pienso que cualquier persona que está vendiendo un auto, por ahí no es tan fácil que quiera aceptar 2 unidades y plata. Que la plata tampoco era mucha. Pero bueno, no había peor batalla que la que no se lucha, entonces yo lo intentaba. Y prácticamente estaba a punto de rendirme, dado que bueno, ya había empezado a visualizar otros autos, otro Peugeot 404. Bueno, hasta que un día estaba por ir a lo que nosotros llamábamos la feria que era un espacio ahí en Gaona y Santa Rosa, donde ahora es la colectora, y todos íbamos con nuestro cachivache y bueno, se hacían 3 o 4 cuadras de autitos en venta, cada uno con sus papeles, por ahí algunos tomaban mate, nos faltaba un carrito de choripán para comer un choripán. Yo me acuerdo que caminaba a la feria hacia el lado de Santa Rosa, mirando la fila de la izquierda, después volvía mirando la fila de la derecha, y bueno, siempre uno se terminaba arreglando con alguien, seguime, dale. Antes no era tan peligroso, porque alguna situación por ahí pasaba, pero no era un problema que te sigan, llevar a tu casa, hacer los papeles, te compraste un autito. Linda época. Después llegó el plan canje en el año 99-2000 y todos esos autitos que por ahí uno compraba, restauraba, vendía un poquito más o con un poco más de valor, uno lo compraba, lo ponía en valor, lo vendía y ganaba una plata. Por ahí tomaba alguna permuta, ya se ahorraban andar recorriendo para comprar otro autito, otra moto. Siempre se salía ganando en esa época. ¿Qué pasaba? Los torinos, aunque siempre hay alguno que dice que el Torino siempre fue caro, yo como fanático les digo que hubo una época entre los 90 y los 2000, después ya vino toda esa movida Rápido y Furioso, bueno, se empezó a mirar con otros ojos las Coupé Torino, se empezó como a rescatar la historia de Alemania, con Berta, con Fangio, en fin. Si bien estaba el club de los torinos ahí al costado de la General Paz, pero todo estaban haciendo. El Torino en esa época, si uno no tenía dónde guardarlo, hubo casos, de hecho compré varias coupé así, si uno no tenía dónde guardarlo, en algunos casos, si tenías que pagar cochera para guardar el auto, te salía más caro que el auto. O sea, entonces bueno, ahí es donde andar en los clásicos de ahora no era tan bueno, no era tan redituable, no tenían mucho valor. Estaba en pleno auge el Fiat 147, el 128, el Super Europa,
habían empezado a caer los Gol cuadraditos de Brasil, bueno, ni hablar de las Coupé Fuego, las Coupé Sierra. Ya era como que esos autos estaban medios obsoletos. En fin, uno fiel a sus ideas y a su pasión. Yo quería tener la Coupé Torino. Volvemos un poquito para atrás. Andaba con el Fiat 600, tenía la ciambreta. Y bueno, comprarlo en forma, digamos, a un titular era muy difícil. Había mucha diferencia en valores. Entonces, bueno, un día ya, como dije, prácticamente desistiendo de mi idea y conformándome con quizás dar alguna vuelta en las coupé de mi tío, estaba yendo, como dije, a la feria y los que son de la zona se deben acordar. Yo soy de Aedo, lo que hoy es la avenida Presidente Perón, camino hacia Santa Rosa. Antes no estaba el rulo de la autopista, seguía derecho y a un costado había un barrio de gitanos. No tengo nada contra ellos, me parecen una gente espectacular, al menos en mi experiencia, y ya van a saber por qué. Bueno, y veo una coupé Torino TS con sus ópticas, 4 ópticas redondas. A lo lejos se veía lindo, paradito, quizás con algunos detalles, pero no me preocupaba. Bueno, me di a la tarea de buscar al hombre, dado que era como una manzana, una especie de hectárea sin nada, y el Torino. Di con el hombre, di con el dueño, que no era el titular. En fin, creo que nunca voy a saber quién fue el titular de ese Torino. Y me dijo que el auto estaba en el estado que se veía, que se encontraba. Y bueno, lo pusimos en marcha. Torino arrancó, no golpeaba, no patinaba el embrague, frenaba, más o menos en instrumental andaba, o sea, por ahí tenía algunos relojes exteriores. Bueno, estaba lindo. Bueno, le digo, mire, lo que yo tengo es esto. Yo cuento con esto, esto y esto. Me dice, perfecto. Ahora te voy a comentar que el Torino no tiene papeles. Se extraviaron. Pero no es robado. Es una coupé que no tiene papeles. No importa. Y bueno, no importa. Ya está. Yo la quiero. La juventud, 16 años, Torino, andando. Bueno, le dejé el Fiat 600, con mi Fiat 600 y el Torino fuimos a mi casa donde vivía con mi abuela. Se llevó la motoneta. No me acuerdo si firmamos un par de papeles o yo le di simplemente lo que tenía y dejábamos constancia que él se llevaba mis vehículos y yo me quedaba con la Torino. Listo. La verdad, nunca supe de quién fue el titular, nunca supe exactamente qué modelo era. Sí las puedo situar entre el 70 y el 72, dado que bueno, estaba con sus 4 faros redondos en la cola. Los amigos, los que conocen de Torino, saben. En uno venía mitad giro, mitad marcha atrás, en el otro rojo, reglamentaria y stop. Bueno, la verdad me dediqué los domingos a acomodar. Estaba enamorado del auto, estaba enamorado. Donde iba, lo llevaba. Mejoré la carburación, le mejoré un montón de cosas. El motor Tornado había quedado espectacular. Andaba muy lindo. Sí, por ahí había que hacerle algunas cositas de chapa, pero la verdad que lo pude levantar bastante bien. Fue mi primer coupé. La podemos ubicar entre el 70 y el 72. Bastante completita. En fin, un día, en la época que se podía tomar mate en la puerta, estaba mi vieja, mi abuela, tomando unos mates, dado que siempre tomábamos mate. La casa no tenía rejas altas, o sea, podíamos tomar mate en la puerta, eso de las 5 de la tarde, 6 cuando yo llegaba de mis obligaciones. Y se me ocurrió decirle, vieja, me voy a comprar una factura. Bueno, me agarré la Torino, que siempre la tenía parada, mitad con 2 ruedas en la vereda, 2 ruedas en la calle, siempre parada en el frente de la casa. Y bueno, me fui a comprar y en eso vuelve el gitano, que verdaderamente no me acuerdo el nombre, pero creo que la cara no me la saco más de la cabeza. Vino y
Y le dice a mi vieja, le dice, bueno señora, yo hice un negocio con su hijo. ¿Es su hijo? Sí, sí, es mi hijo, es mi nieto. Y me porté mal con él. Le vendí un auto sin papeles, sepa disculpar. Un chamullero o un tipo muy sincero. No lo voy a saber tampoco ahora. Ya pasaron 35, 36 años. Bueno, quería hablar con él para que me disculpe. Y tengo una propuesta para hacerle. Bueno, espérelo. Estuvo acá hasta recién. Ya va a volver, ya. Espérelo. Bueno, espero no molestarla. Muy correcto, tipo. Bueno, yo llegué, lo saludé, me perseguí inmediatamente. Digo, viene por la coupé. Bueno, nos saludamos, qué sé yo. Y me dice, muchacho, tengo una oferta para hacerle. Bueno, lo escucho, pero quiero que sepa que estoy muy contento con la coupé. Sí, pero no es lo que corresponde, yo no soy así. Bueno, dígame, de todas maneras es mío. No, sí, por supuesto. Tengo esta 76. Yo ya empecé a mirar. Tengo esta 76 que tiene papeles. Interesante. Bueno, pero mire que yo ya le di lo que tenía. No tengo más nada para poner. No. Me llevo la TS y te dejo la TSX. Verdaderamente estaba mucho mejor. Tenía papeles. Como dije, papeles de aquella época. 08, te vayas a saber quién. Cédula verde. Título y 1.000.000 más de papeles. Los que compraban y vendían autos en esa época se deben acordar que eran carpetas así de papeles que no sé qué eran en este momento. Había patentes, impuestos que se pagaban para esto, impuestos para el otro. En fin, montones de papeles obsoletos. Bueno, yo ya me había encariñado un poco con la TS. La TSX estaba perfecta, Tano. Estaba linda, estaba prácticamente como la TSX estaba como la TS, pero tenía un problemita. Cuando uno la ponía en marcha, gastaba un poquito más de aceite que de nafta. Bueno, ya está. O sea, no golpeaba, pero sí venteaba y venteaba lindo. O sea, había que tener la precaución de echarle aceite una vez por semana. Pero bueno, la usé así un tiempito, tranqui. Y un día, bueno, me empecé a recuperar un poco económicamente del negocio que había hecho. Decidí sacar la tapa de cilindro. Antes, cuando uno quería hacer un motor como corresponde, lo llevaba a la rectificadora. Sabía que de ahí no podía haber error. Llevé la tapa a la rectificadora, saqué el cárter, saqué los pistones, miré el cigüeñal. Estaba todo en medida, no tenía signos de rozamiento. Bueno, le hice el motor, le hice un medio motor, le cambié los aros. La rectificadora se encargó de asentar, esmerillar las válvulas. Cambié la junta de la tapa de cilindro, puse a punto todo y quedó la coupé TSX con los papeles espectacular. La verdad, todo esto viene a que esta coupé que estamos armando, si bien yo tuve otras coupé, en mi Facebook tengo casi todas las fotos, casi todas digo porque perdí un Facebook. No vamos a entrar en ese tema, pero bueno, hace unos años atrás perdí el Facebook mío, el primero, que si bien yo ya venía rezagado, porque entré en las redes bastante tarde, pero bueno, había logrado más o menos capturar todas las fotos y subirlas, las fotos de papel, subirlas. Y bueno, perdí ese Facebook, pero previendo que lo podía perder, la subí, la fui pasando, la gran cantidad, al Facebook que tengo hoy en día, que bueno, pude salvar un 40% de las fotos, las anécdotas, las historias. Pero bueno, esa es la historia de mi primera y mi segunda Torino, vendidas por el mismo hombre, que verdaderamente conmigo se han portado muy bien. Esa coupé, obviamente después se vendió para poder seguir progresando. Las Torino conmigo siempre tuvieron la particularidad, no sé, yo siempre que me compré una coupé Torino me pasó siempre lo mismo. Dije, esta no la vendo nunca más, esta muere conmigo. Después, por ahí, a los 6, 8 meses, un año,
Cuando ya más o menos la tenía terminada, porque tuve buenas Coupé Torino, la gente del barrio que por ahí está viendo puede decir, cuando ya la tenía por ahí terminada, y era tentador pasar al modelo que sigue, y pasar al modelo que sigue, porque por ahí la diferencia era mínima, pero era una Coupé Torino, y bueno, y siempre me pasó lo mismo, siempre juré que iba a morir conmigo, la terminé vendiendo, me terminé arrepintiendo, me terminé encariñando con la próxima, me la terminé vendiendo, y así. Pero bueno, quería contarles más o menos cómo es la raíz de mi pasión por las Coupé Torino, lo que he renegado para que caminen, para que funcionen. Bueno, en líneas generales he comprado Coupé Torino por ahí en mal estado, o sea, o para restaurar 3 o 4. Después estaban todas en estado aceptable, bastante bien, y con un poco de cariño que uno le dedicaba por ahí los domingos, de la mañana, se ponía, bueno, hoy voy a hacer andar todas las luces, se andaban todas las luces, hoy voy a hacer andar bien el carburador, se dejaba bien de carburación, después por ahí voy a cambiar los platinos, voy a cambiar... En fin, se hacían las tareas que hacían que el auto tenga se ponía en valor, en pocas palabras. He hecho muchos viajes con las Coupé, la verdad que a mí me han dado un resultado hermoso. Y bueno, cuando iba a nacer mi primer hija, Luciana, yo tenía en proceso de armado una TS que la estaba armando 100% original y no llegaba porque bueno, iba a nacer mi hija, había tenido los gastos de toda la previa, dado que era algo para mí nuevo, la ropita, los muebles, de hecho bueno, nada, eso ya entra un poco en detalles que no vienen al caso, pero tenía los gastos de hacerle la casita a la nena, en fin, bueno, no llegaba a terminar la Coupé Torino, y me compré otra. ¿Por qué? Porque vendí un Peugeot 405 que tenía y compré otra Coupé Torino. ¿Y por qué existe eso, Tano? Porque quería que mi hija salga de la clínica en una Coupé Torino. Les mando un beso, les mando un saludo, espero que la charlita les haya gustado. Esa es un poco mi historia con las Coupé Torino. Que bueno, anécdotas, hay tantas que la verdad podría ser 10 charlitas o más. Pero bueno, nada. Hoy tengo la oportunidad, si bien la Coupé no es mía, no es al 100% mía, obviamente, pero tengo la posibilidad de volver a recrear una TSX que para mí, en lo personal, esa es la época en la que el Torino alcanzó la perfección. No tuve la Coupé 380 W, la de los 3 carburadores Weber de doble boca, no la tuve. Tampoco tuve la Torino GS, ni tampoco la ZX Gamma. Después todos los otros modelos los tuve. Así que bueno, nada. Les mando un saludo, como digo siempre, en este canal no hay libretos, las charlitas son espontáneas, generalmente nacen de alguna pregunta de ustedes hacia mí y bueno, yo las respondo y nada, salen los videitos. Les mando un saludo y nos vemos mañana en algún videito en la mañana o por ahí en el transcurso del día y seguro en las charlitas que tenemos cotidianamente, un rato antes, un rato después de la cena en mi taller. Les mando un saludo.